Por lo tanto, como este sistema tiene más de una entrada y más de una salida, pues lo que van a tener es una matriz de funciones de transferencia. Y esa matriz de funciones de transferencia lo que me relaciona es una entrada con respecto a una salida. Por eso hay 4 funciones de transferencia. Es decir, vamos a tener la relación de entrada 1, salida 1, entrada 1, salida 2, entrada 2, salida 1 y entrada 2, salida 2. ¿Sí? 4 funciones de transferencia que son las que encontramos en ese sistema. Hicimos la representación en diagrama de bloques también. No la hicimos. Bueno, lo hicieron los que hicieron de tarea, pues sí, sí. O sea, ¿le hicimos aquí en clase? Ah, sí, sí, le hicimos aquí en clase. Sí, le hicimos. En el siguiente. Ah, ¿el anterior? ¿Cómo? El primero. Sí. Siempre que nos diga decía el sistema del dominio es la función de transferencia. Por lo general sí. Por lo general sí. Sí, por lo general sí, porque digamos que esa es la representación de un sistema dinámico, de un sistema físico. Sí, entonces lo vimos. Y vimos también la matriz de transformación P. Sí, completo. Este ejercicio lo hicimos completo. Y este ejercicio... Y este ejercicio es... Planteamos las ecuaciones. Pero el resto solo era ya la matriz P. Ok. ¿Y cómo les fue con las ecuaciones? Si tienen algunas dudas con respecto al planteamiento. Creo que sí podemos realizar la matriz P. Sí, si quieren podemos hacerlo. Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno. Listo. Bueno, entonces, este sistema, si planteamos, si seguimos la misma metodología que los ejercicios anteriores, pues entonces debemos definir cuáles son nuestras variables a partir de el número de dispositivos almacenadores de energía. Hay 3 dispositivos almacenadores de energía, 2 inductancias y una capacitancia, por lo tanto vamos a tener ¿qué variables? ¿Cuáles son las variables? Y L1. Y L1, Y L2. y L2 y BC. ¿Sí? Voltajes en los capacitores y corrientes en las inductancias son las variables físicas que cambian con respecto al tiempo en los circuitos eléctricos. Entradas, ¿cuántas entradas hay? Una, y es ES, la fuente. Las fuentes de tensión o de corriente son generalmente las entradas, y las salidas BR2. ¿Sí? BR2, eso quiere decir que Y pues va a ser igual, o bueno, más bien, digamos que la salida que por lo general definimos Y, pues va a ser BR2. Esto ahorita digamos cómo se escribe. Bueno, y si queremos también, para tener claro pues los parámetros, que en este caso vamos a tener R, ¿qué más? R1, L1, L1, L2 y C. ¿Listo? Esos van a ser los parámetros. Entonces, una vez identificamos esta información en el sistema, podemos plantear las ecuaciones. Recuerden que una forma de llegar directamente a las ecuaciones de estado es plantear las relaciones de voltajes y corrientes en los dispositivos almacenadores de energía. Entonces, a partir de esta variable B sub C, pues vamos a tener B sub C punto, de I sub L1, pues vamos a tener I sub L punto, y de I sub L2 vamos a tener I sub L2 punto. Entonces, por definición, B sub C punto, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual por definición B sub C punto? A 1 sobre C por la corriente
la capacitancia, ¿sí? Correcto. Esta para B sub C punto, que es igual I sub L1 punto. 1 sobre la inductancia, en este caso por BL1. 1 sobre L1 por BL1. Y para IL2, pues vamos a tener 1 sobre L2 por BL2. Entonces, estas relaciones que tenemos aquí son por definición de cada uno de los elementos. Entonces, ahora sí, una vez planteamos estas ecuaciones, las incógnitas en este caso serían I sub C, BL1 y BL2. Como esta es una corriente, pues debemos plantear sumatoria de corrientes en un nodo. Que lo que dijimos es que cuando tengamos capacitores, hacemos sumatoria de corrientes en el nodo donde está conectado el capacitor. Este capacitor pues, es un nodo común, tierra, y el otro nodo es este, por lo tanto aquí hacemos sumatoria de corrientes. Y cuando tenemos voltajes, pues vamos a hacer mallas donde está el elemento, en este caso los inductores. Esta malla y esta malla. De esa forma llegamos directo a las ecuaciones. Entonces, vamos a tener sumatoria de corrientes iguales a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? La corriente que viene por aquí, que se divide acá, por lo tanto tenemos que IL1 va a ser igual a I sub C más IL2. ¿Listo? Entonces, como lo que necesitamos hallar aquí es I sub C, despejamos de aquí I sub C. Entonces I sub C va a ser igual a IL1 menos IL2. ¿Qué es lo que debemos asegurar? Que esta I sub C esté en términos de las variables de estado. I sub L1 es variable de estado, Sí. ¿sí lo es? Al igual que I sub L2. ¿Listo? Entonces, esto lo reemplazamos aquí en esta ecuación. Entonces me va a quedar que B sub C punto va a ser igual a 1 sobre C por IL1 menos IL2. Entonces esa es nuestra primera ecuación. Ahora, vamos por BL1. Entonces como vamos por BL1, hacemos sumatoria de voltajes en la malla donde está L1, que es esta. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que planteamos la corriente de malla menos ES más BR1 más BL1 más B sub C igual a 0. Hacemos la sumatoria de voltajes en esa malla. Y recuerden que lo que debemos encontrar aquí es BL1, por lo tanto despejamos BL1. Entonces BL1 va a ser igual a qué cosa? A ES menos BR1 menos B sub C. ¿Qué debemos garantizar? Que BL1 esté en función de las variables de estado. B sub C es una variable de estado, ES es una entrada, y variables de estado o de entradas. Esta debe quedarse tal y como está, y este BR1 es el que debemos reescribir. Entonces, BL1 va a ser igual a ES menos B sub C, y BR1 ¿cómo lo reescribimos? Entonces, BR1 es el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Cómo lo podemos reescribir? En términos de la corriente de la inductancia. ¿Por qué? Porque son elementos que están en serie y comparten la misma corriente, por lo tanto, BR1 es lo mismo que decir R1 por IL1. Entonces miren que esto es variable de estado, entrada, ya tenemos ese BL1. Entonces ese BL1 lo vamos a reemplazar aquí. Y sub L1 punto va a ser igual a 1 sobre L1 factor de ES menos B sub C menos R1 y L1. Bien, y me falta esta última, BL2. Entonces BL2 hacemos de nuevo sumatoria de voltajes, pero en esta otra malla que tenemos acá.
sumatoria de voltajes iguales a 0, planteamos esa ecuación de malla menos B sub C más BL2 más BR2 igual a 0. Por lo tanto, BL2 va a ser igual a B sub C menos BR2. De nuevo, B sub C variable de estado, BR2 es lo que queremos cambiar. Como son elementos que están en serie y comparten la misma corriente, es decir que BR2 se puede reescribir como R2 por IL2. Entonces, BL2, B sub C, menos BR2, estas son las variables de estado, por lo tanto esa ecuación de IL2 punto va a ser igual a 1 sobre L2 factor de B sub C menos R2 por I sub L2. Entonces, estas son las ecuaciones de estado de ese circuito. Si lo quiero escribir de forma compacta, es decir, en forma matricial, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar un vector de las derivadas de los estados, es decir, B sub C punto, I sub L1 punto, I sub L2 punto, vector, y esto que va a ser igual a una matriz. ¿De qué orden va a ser esta matriz? ¿De qué orden es la matriz A? Pues 3 por 3 de n por n, es decir, 3 por 3, n es igual a 3. Listo. Y esto que multiplica el vector de los estados, y L1 y L2, más otro vector que multiplica, por una matriz que multiplica a la entrada, que en este caso es S. Y la salida va a ser igual a otro vector que multiplica a las variables de estado, B sub C y L1 y L2. Señor. ¿Cómo paso para que sea la IL2 punto y IL1 punto? O sea, sí, de ahí cómo paso desde lo de arriba a allá abajo. ¿De aquí a acá? Sí, o sea, solo la... O sea, de aquí a acá. Sí, exacto. Ok. Aquí estamos haciendo sumatoria de voltajes solamente en la malla. Pero este BL1 recuerda que viene de acá. O más bien lo que estamos haciendo es reemplazando esto en IL1 punto. Porque recuérdate que esto es por definición. Lo que tenemos es que el voltaje en la inductancia es igual a la inductancia por la corriente en la inductancia. Pero si tú despejas de ahí IL1 punto, te queda esto. Entonces lo que queremos llegar es a este BL1. Por eso hiciste la sumatoria de voltajes, despejaste BL1 y luego lo que hicimos fue reemplazar esto acá. Por eso me queda 1 sobre L1 por L2. Lo mismo para BL2 y lo mismo para IC. Ok, entonces matriz A, recuerden que este es de n por n, matriz B, ¿de qué orden es? Matriz B, ¿de qué orden? De n por m, y matriz C, P por n, que va aumentando filas y ya está aumentando columnas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, primera fila. ¿Cuál es la primera fila? Primera fila de la matriz. Menos R1 sobre L1. Menos R1 sobre L1. Primera fila. 1 sobre C. ¿Cómo hallamos esa primera fila? De las ecuaciones. ¿Sí? Primera fila, primera ecuación. Como esa es la primera fila asociada a P sub C punto, pues debería ser esta ecuación. Son variables distintas. O sea, lo llamé en distinto orden. Ah, bueno. Entonces, ¿tú cuál me estabas diciendo? ¿Qué ecuación? Lo que estaba diciendo IL1. Y L1, sí. Ah, IL1. Entonces, la fila de IL1. Entonces, ¿cuál es este primer elemento? Menos R1 sobre L1. Menos R1, bueno, es que... No sería menos ¿cómo uno. sería? Pues, bueno, en Me- este...
Menos O sea, Menos 1, ¿no? aquí sería Menos 1. menos 1 sobre L1. menos 1 sobre L1. Menos 1 sobre L1. Y aquí sí sería Ah, Menos menos R1 R1 sobre R1. menos R1 sobre L1. Y aquí 0. ¿Sí? No importa que la hayas tomado en distinto orden, al final lo que debes mirar aquí en la matriz son los coeficientes de cada elemento en la matriz, pero dependiendo del orden. ah, ok. ¿Sí? Es que yo primero hice IL1 Claro. y L2 y después ese. Ajá. Pero entonces, claro, debes tener en cuenta el orden para armar las Pero matrices. está bien, es correcto. Sí, es lo mismo. Ah, Es lo mismo. Acá sería lo mismo poner IL1 y L2 PC, PC acá en el sí. mismo lado. Sí. Pues si colocas IL1 y L2 B sub C punto, acá debe también estar IL1 y L2 y B sub C. Y la matriz B pues también cambiaría porque ya no está el LS o la entrada en la célula fusión. Entonces, ahora sí, la primera fila. 0, 1 sobre C, Menos 1 sobre menos 1 sobre C. Correcto. Y la última, 1 sobre L2. Sí. 0. Menos R2 sobre L2. La matriz B. 0, 1, 0. ¿Sí? 0, 1 sobre L1. Eso. 0, 0, 1 sobre 1 sobre L1 y 0. Y la matriz C, 0, 0, R2. 0, 0, R2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, sí, bien. No me queda muy claro, tú o sea, desde el principio indicaste que la salida era. En el ejercicio me dicen que la salida es el voltaje. No sé, no te la dicen, no puedes hacer. No puede escribir la ecuación de salida, me tienen que decir solo la salida. De alguna forma. O sea, me dicen, o se puede medir esta variable, o la salida es esta, me lo tienen que decir. ¿Sí? Entonces, como la salida es el voltaje en R2, recuerden que el voltaje en R2 es R2 por la corriente. Como están elementos en serie, sería R2 por IL2. Por lo tanto, IL2, como es el tercer elemento, pues sería 0, 0, R2 por IL2. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí. Sí. O sea, pones en la salida solo se pone como. Esta es la ecuación de salida, Sí. o sí, la representación matricial de la salida, que hace referencia a la salida. Sí. Solamente es esta ecuación de acá. Y ahí pones R2, es porque. O sea, porque no pones, digamos, menos R2. Porque recuérdate que es esta, ¿no? O sea, la ecuación de salida es esta. Entonces hace referencia a esta. Entonces, de aquí, ¿qué tienes? Que Y es igual a R2 por la corriente en I2. Pero como están en serie, debes escribir en función de las variables de estado. ¿Qué te queda? Y N2. Entonces, como está en función de IL2 y no debe IL1 y B sub C, por lo tanto esto es 2 sub C. O cuando tú multiplicas esto, es que al final si ustedes multiplican esto llegan a las ecuaciones. Entonces este por este 0, este por este 0 y este por este R2 y R2 es igual a Y. ¿Qué pasa? En realidad, le falta mucho.
como revisarlos. ¿No? R2 como revisarlos. O sea, igual R2 Desde que esto es como de montar.